Buenos amados, un abrazo grande para todos, los bendigo, una alegría que podamos compartir este tiempo, este momento tan bonito. Quiero saludar a todo el mundo y bueno, estamos saliendo con muchos minutos de retraso, pero realmente contento que podamos compartir. Les pido disculpas por el retraso a todo el mundo, sé que es muy tarde en algunos lugares del mundo, pero luego seguramente nos ven y nos escuchan en el momento que tengamos el video ya grabado. Así que un abrazo gigante, los bendigo grandemente. Quiero hablarles un poquito del tiempo que vivimos, del carácter de los hombres en este tiempo, de los testigos que el Padre quiere levantar en medio de este tiempo, y me gustaría que pudiéramos ver algunos conceptos en la palabra de Dios. Así que feliz de que podamos compartir, feliz a pesar de las circunstancias mundiales, a pesar de la pandemia mundial que mantiene el mundo en esta cuarentena. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a aprovechar los minutos que tenemos por delante. Me gustaría que me dijeran si me están recepcionando de manera correcta, si me están oyendo de manera correcta, ¿sí? Me gustaría que me lo comentaran, si me están oyendo de manera correcta, si me están viendo de manera correcta, y que pudiéramos también que me pudieran decir de dónde nos están recepcionando ahora mismo en vivo. Así que un abrazo grande para las naciones, para la gente que se conecta con nosotros ahora mismo en diferentes lugares del mundo. Los bendigo, los abrazamos desde acá. Les cuento de que estamos en un momento importantísimo con respecto a todo lo que Dios quiere hacer, con respecto a todo lo que Dios quiere derramar en este tiempo. Quiero hablarles de algo que está en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 28 de la palabra del Señor. Vamos a estar trabajando en ello en los próximos minutos. Voy a pedir ahí a alguno de los muchachos que me asiste con la Biblia que me ayuden, ¿sí? Hebreos capítulo 10, verso 28. Cuéntenme de dónde nos están recepcionando, cuéntenme qué es lo que está pasando en sus corazones y en sus mentes a través de la palabra, porque creo de que se está produciendo algo en nosotros, creo que está habiendo una apertura, creo que está habiendo una comprensión, ¿no?, de todo lo que Dios está haciendo. Así que pueden tomar el link, lo pueden reenviar por la vía que quieran, para que la gente, los amigos, los hermanos, la familia nos pueda estar recepcionando. Y quiero también decirles algo que tenemos importante en los próximos días. Tenemos una cita en los próximos días, el día 6 de mayo, miércoles 6 de mayo, o sea, dentro de 2 días, pasado mañana. Estamos en una cita espectacular. Vamos a continuar con un tema que considero tremendo, impresionante, que realmente nos ha bendecido tanto. Vamos a estar seguimos hablando de estructuras. Yo estuve hablando en el Simran pasado, estuve hablando de las estructuras que de alguna forma tiene que utilizar el anticristo, ¿no?, cuando se manifieste, por supuesto, después de que la iglesia novia, mejor dicho, la iglesia novia no está en la tierra. Y estuvimos hablando de economía, estuvimos hablando de y muchas cosas que realmente, pero que tenían que ver con el escenario mundo, político, militar, económico. Estuvimos hablando de todos esos escenarios y realmente estamos en un tiempo de apertura de la mente, ¿no?, donde la mente se nos está abriendo, donde estamos entendiendo, donde Dios está revelando de manera extraordinaria, bella, gloriosa, y estamos felices por ello. Pero también tenemos ahora el día 6, tenemos la próxima parte donde vamos a estar hablando de estructuras, pero ya vamos a estar hablando netamente del escenario iglesia. Vamos a estar hablando de las pseudoestructuras, ¿no?, que el infierno, usando diferentes herramientas e instrumentos, maneras y formas, ha introducido dentro del propio pueblo o dentro de la propia iglesia, dentro de la comunidad también y de la sociedad. Y vamos a estar, de alguna forma las vamos a estar poniendo en evidencia. Necesitamos que usted las identifique, necesitamos que usted aprenda a identificar una estructura eclesiástica sana,
que te va a llevar a la meta, que te va a llevar a cumplir propósito, que te va a llevar o que te va a direccionar a que tu vida, tu tiempo sea bien invertido en la tierra. Y vamos a hablar de las estructuras, ¿no? De las estructuras negativas, de las estructuras en las que muchísima gente está inmersa, se invirtió la vida, invierte el tiempo, pero no te van a llevar a ninguna parte porque no te van a ampliar el conocimiento, no te van a proyectar en la mente, no te van a hacer soñar, al contrario, te van a desmoralizar, te van a menguar, te van a deprimir, te van a agotar, y cuántas cosas incorrectas que las estructuras o nos hacen sencillamente dar vueltas en círculo toda la vida. Así que vamos a estar hablando de las estructuras correctas el próximo 6 de mayo, un tema apasionante. Vamos a explicar por qué la iglesia necesita estructura. Vamos a explicar que una de las evidencias de la verdadera iglesia en la tierra es que es sólidamente estructurada a nivel interno, a nivel local, de que la gente que forma parte de la iglesia verdadera sabe cuál es su posición. Y vamos a desarticular el concepto erróneo, ¿no? que ha sido como el mástil para fomentar incluso las malas estructuras, el concepto congregacional, ¿no? El concepto congregacional, porque sabemos nosotros de que la Biblia dice claramente de que no deberíamos dejar de congregarnos, pero eso ha sido, esas verdades tomadas fuera de contexto, ¿no? Han sido como el argumento, la herramienta para confundir a tantísima gente, porque mucha gente lo que creía de que lo único necesario o lo único importante o relevante en la vida espiritual era sencillamente congregarse. Pero claro, congregarse es una celebración, es el resultado final de formar parte de una estructura llamada iglesia en medio de nosotros. Pero todo eso, y realmente con conceptos impresionantes, tanto de carácter apocalíptico, con respecto a Génesis, con respecto al final de los tiempos, que nos van a sorprender. Realmente nos van a sorprender porque van a abrir en la vida de nosotros el entendimiento a un nivel muy grande para que podamos hacer iglesia sana. Ese es el fin de Simram, de que usted pueda mañana hacer iglesia y hacer una iglesia sana, o sea, hacer una iglesia que no sea un lugar donde la gente se reúne o donde la gente canta sencillamente o donde de alguna forma te tratan de entregar el milagro del fin de semana, sino un lugar donde usted verdaderamente se lo prepare para enfrentar la sociedad, para enfrentar las circunstancias de los últimos tiempos. Un lugar donde nos preparen para estar a la altura de lo que nos está deparando la sociedad y lo que nos está deparando todo. Así que yo estoy feliz por eso. Hoy día estamos en un tema que tiene que ver con ello incluso, pero por supuesto un poquito más superficial para que podamos nosotros entenderlo, para que sea apto para todo el mundo y lo podamos comprender. Quiero hablarte por un momento, de la idea, ¿no?, de los testigos de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que hay una religión mundial que se llaman los testigos de Jehová, pero no estoy hablando de ellos, ni estoy hablando de nada parecido, sino que estoy hablando de una élite de hombres dentro del reino, de una élite de hombres que tienen una serie de características tan importantes y una serie de cualidades que necesitamos entender en este tiempo, ¿no? Estoy hablando del hecho de ser testigos del Señor en la tierra. ¿Y por qué es lo importante de ser verdaderamente testigos? Sabemos nosotros por el libro de Apocalipsis que hay falsos testigos. Sabemos de que la Biblia lo menciona, de que la Biblia los describe. No tenemos que ir muy lejos, lo podemos leer básicamente. Lo podemos leer en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 14, que voy a pedirle ahí a Juanjo, si está presente, de que se los ponga por favor. Apocalipsis capítulo 3 verso 14, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, a un pastor, un hombre de Dios, ¿no? En este caso el que cubre la iglesia en la Odisea, probablemente un apóstol, un pastor, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el testigo fiel y verdadero. O sea que para poder ser verdadero tenemos que ser realmente fieles como testigos. Y ser fiel como testigo tiene que ver con el hecho, por favor, de transcribir, ¿no? Eso es lo que hace un testigo: transcribe, relata, cuenta o expresa lo que verdaderamente vio, sin ponerle
y sin sacarle, porque sabemos que si le ponemos alteramos la verdad, si le sacamos alteramos la verdad. O sea que necesitamos una generación de hombres que de alguna forma fieles con respecto al desarrollo de lo que han visto. Hay mucha gente que habla, hay mucha gente que no es un testigo verdadero o van a ser descalificados como testigos porque hablan de lo que en realidad nunca oyeron. Hablan de lo que nunca oyeron, hablan de lo que nunca experimentaron, hablan de lo que nunca de alguna forma les fue revelado. Necesitamos una generación que sea realmente verdadera en ese sentido, que podamos hablar pero desde dimensión de la veracidad. A eso es lo que la Biblia le llama un testigo verdadero. Entonces, alguien que de alguna forma ve, presencia, ¿sí? o escucha determinada verdad y que la puede transmitir tal cual. Claro, cuando somos malos transportadores de la verdad, entonces los niveles de verdad que comenzamos a manejar disminuyen. Y eso es realmente triste, que creo que es una de las patologías que experimenta el pueblo de Dios en la tierra. El hecho de no manejar grandísimas dosis de verdades, grandísimos niveles de revelación, para traducirlo de otra manera. Y eso tiene que ver con el hecho de haber escuchado, de haber experimentado algo y no tener la capacidad de transferirlo en ese nivel de veracidad, en ese nivel de fidelidad con el cual lo vi, lo presencié. En la mayoría de las verdades que transmitimos, están alteradas, están manipuladas las verdades. Usted sabe con qué fines se maneja de esa manera. Desde que éramos niños, de manera natural y de forma espontánea nosotros alterábamos las verdades, ¿no? Desde que estábamos con los hermanos o amigos en la casa y dañábamos algo, rompíamos algo a modo de travesura, desde el momento que nos interrogaban nuestros padres para poder saber la verdad y llegar al conocimiento de la responsabilidad de quién era, desde ahí ya nosotros de manera natural comenzamos a alterar las verdades de manera significativa, ¿sí? Porque tenemos motivaciones escondidas, extrañas, desde ahí. Y cuanto más cuando crecemos, cuanto más en todo esto cuando nos malestructuramos, que es algo que vamos a ver en la escuela en los próximos días. Por eso es que necesitamos gente que tenga esa capacidad, ¿no? Esa fidelidad de entender una verdad en Dios y transmitirla sin ningún tipo de motivación extraña, sin ningún tipo, ¿no? de alteración de la verdad y demás. Necesitamos hombres universales que puedan transmitir la verdad en todos los idiomas, hombres universales que puedan pisar todos los continentes para transmitir una verdad. ¿Por qué tenemos una limitación de espacio? ¿Por qué tenemos una limitación de espacio-tiempo? O sea, en otras palabras, déjenme que se los explique. ¿Por qué Dios le pone un límite, el propio Dios, a nuestros hombres, a nuestros transmisores de la verdad? Y déjenme explicarles cómo les pone un límite, cerrándole puertas. ¿Por qué Dios no puede llevarlos de una forma, de una dimensión a la otra? ¿Por qué vemos que hay un límite para transportar a nuestros hombres que de alguna forma van a ser testigos de grandísimas verdades? Analicemos uno, por favor, hombres haciendo la obra del ministerio. Vemos nosotros de que, cosas como el Señor Jesucristo en la tierra, un hombre necesita un milagro dentro de su casa, ¿no? Que tiene a su hijo enfermo. Vemos una mujer que tiene a su hija gravemente atormentada. Jesús le dice sencillamente, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y vemos la potencia, vemos la dimensión de cómo Dios transporta o traslada las verdades y cómo quiebra las leyes naturales para que una verdad llegue. Vemos nosotros de que se encuentra con el centurión y el centurión dice: tan solo di la palabra y será hecho. Y vemos el poder de la palabra trasladándose en el tiempo y trasladándose en el espacio sin límites de ninguna índole. Eso deberíamos ser nosotros.
las verdades al mundo. Vemos nosotros un hombre ejerciendo su ministerio evangelístico. Dice la escritura de que iba alguien en un carro, era un eunuco leyendo el libro de Isaías, y de repente el Espíritu Santo traslada a un hombre a Felipe para que se siente a su lado y le comparte y le pregunta: ¿entiendes lo que lee? Y él dice: pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces Felipe lo pasea por toda la escritura y comienza a instruirlo. ¿Por qué hay un límite tan grande? Y ese límite tenemos que reconocerlo, que es un límite que no lo ha puesto el diablo, sino que es un límite que Dios, por favor, o es mejor dicho, una facultad que Dios nos se las ha entregado a todo el mundo para que nos podamos volver universales, ¿no? Y eso tiene que ver con conexiones divinas, eso tiene que ver con contactos, eso tiene que ver con que Dios te mueva, te promueva, te lleve. Hace unas horas pensaba en el hecho de cómo cuando Dios quiere trasladar una verdad de un lugar a otro. Sabemos de que nosotros tenemos nuestras propias estrategias, sabemos de que nosotros somos herramientas pensantes, somos hábiles para pensar y qué sé yo, nos hacemos amigos, nos conectamos, nos ofrecemos, insinuamos cosas. Para eso están las redes sociales y empezamos a conocernos y tenemos, tenemos de alguna forma esa habilidad humana que roza. En algunos casos roza, déjenme decirles la verdad, roza la manipulación, ¿no? Vemos nosotros de que gente se ofrece y tengo una palabra para tu ministerio, tengo una palabra para tu ciudad, tengo una palabra para tu vida, llévame, invítame, compartamos, contá conmigo, acá estoy. Y todo ese tipo de cosas que tienen que ver de alguna manera con astucia humana, ¿no? Yo he conocido gente, qué sé yo, que de repente usted le dice que usted vive en determinada ciudad y usted dicen: bueno, no sé cómo le va a sonar esto, pero puede sonarnos de diferentes maneras, pero que te digan: bueno, mi sueño es conocer aquel lugar, cuánto he orado a Dios para poder conocer un día aquel lugar, sueño con que alguien me lleve a ese lugar. O sea, es como que roza, no voy a acusar a nadie, pero es como que roza de alguna forma los lineamientos de la manipulación. Y necesitamos que Dios nos mueva para poder ser efectivos, porque moverse o portar una palabra de Dios no es una experiencia, no es un tour, no es turismo. Entonces, necesitamos levantar una generación de testigos fieles, de hombres que Dios necesite movilizarlos, que Dios necesite moverlos de un lugar al otro. Y esos hombres de alguna forma tienen la agenda, la tienen llena, clasifican dónde van a ir, oran, preguntan al dador de la palabra y del mensaje dónde tienen que estar, con quién tienen que estar, si determinada persona es la puerta de la ciudad, de la nación o del lugar o de la región verdaderamente, si el conocimiento que vamos a llevar va a quedar en buenas manos cuando se lo pongamos a las personas. Hemos visto tantas formas erróneas de ser testigo, por eso estamos hablando de esto. Y estamos en un tiempo, de alguna forma, donde Dios quiere usar a sus hombres y Dios está más interesado que nadie. Yo analizo por un momento la necesidad que hay de carácter mundial, vemos la gente y hay gente que llegará más allá, hay gente que hará lo que tenga que hacer para poder llegar a un lugar. Usurpará, traicionará, mentirá, inventará, hará lo que tenga que hacer para poder llegar a un lugar, porque hay como una especie de afán, ¿no?, en poder llegar a determinados lugares, hay como una especie de ambición humana, de necesidad de hombre, por poder llegar, conquistar, poseer, decir, poner una bandera propia, personal de cada uno, donde puedan decir: fulano llegó a tal lugar. Pero así no funciona el Evangelio. Déjenme contarles que eso no es el Evangelio, déjenme decirles la verdad de que eso sencillamente es una especie, ¿no? Es una especie de ideología, de infraestructura en el pensamiento humano. Cuando terminemos en alguna etapa de la vida nos daremos cuenta, más tarde o más temprano nos daremos cuenta de que todo eso era una fantasía de mi mente. Necesitamos levantar una generación de testigos verdaderos, de hombres que sean verdaderamente movidos por Dios, porque Dios ha depositado en ellos algo que necesita que de alguna forma retumbe en medio de las naciones, en medio del tiempo, en medio de las situaciones mundiales o las circunstancias o lo que sea. Creo yo que cuando de eso se trata, ya de alguna forma
Es Dios y es Dios moviéndote, es Dios movilizándote, es Dios llevándote, es Dios estableciéndote, es Dios financiándote, es Dios abriéndote camino, es Dios preparando lo que tenga que preparar para que usted llegue, para que vaya, para que vuelva, para que usted sea próspero, para que usted se desarrolle, para que usted esté provisto de mensaje, para que su mensaje sea sano, para que donde usted llegue sea verdaderamente sano, para que cuando usted llegue pacifique, una, junte, reúna, reagrupe, y no para producir cualquier otra cosa contraria. Necesitamos una generación de hombres, necesitamos una generación de hombres que estén dispuestos a pagar el precio para poder llevar este evangelio hasta lo más recóndito de nuestra tierra. Dios es el más interesado, Dios es el más interesado en llevar este mensaje, pero necesita que seamos testigos verdaderos. Y necesitamos enseñarle a las generaciones emergentes, necesitamos enseñarles lo que es ser un testigo verdadero de todo esto, lo que es ser verdaderamente un testigo, y de que eso no se hace con estructuras humanas, con pensamientos humanos, con habilidades humanas. Ni siquiera eso se hace con marketing. Yo pensaba, mire, yo antes de hablar todo esto, yo pensaba hace un momento, déjenme que les cuente un poquito, por favor, en los años, ¿no?, donde yo tomo la decisión de servirle a Dios, por allá por el año 2000, y yo recuerdo de que no teníamos WhatsApp, apenas teníamos estábamos, o por lo menos yo, ¿no?, siendo principiantes en lo que conocíamos en la Argentina como la telefonía celular. Absolutamente desconocedor de las tecnologías, quien le habla, y de repente nos encontrábamos predicando el evangelio por todas partes, ¿no? Por todas partes. Hoy estoy tratando de hacer memoria. Hoy estoy tratando de pensar cómo es que lo hacíamos, pero predicábamos el evangelio por todas partes. No llegaban de parar las invitaciones, no llegaban de parar, no paraban de llegar, ¿no?, todas esas invitaciones de todas partes, y de alguna forma andábamos predicando. Mi función era la de un evangelista, un hombre con muchísimas ganas, el llegar a otros en las cárceles y en cuantos lugares para poder alcanzarlos con la verdad del evangelio. Esos fueron mis comienzos. Es importante que la gente que está emergiendo sepa, porque experimentó determinadas cosas que tienen que ver con los primeros pasos. Pienso yo que tenemos una especie de hombres que se han desvirtuado en el desempeño del ministerio. Hay gente que no tiene experiencias, que no las ha vivido, que no sabe lo que es en la calle, que se te acerquen las personas, orar por la gente en la calle. Más bien fueron procesados dentro de un ambiente, o lo que yo llamo, son una especie de producto de un laboratorio, ¿no? Y esa gente tiene motivaciones diferentes. Hay gente que no sabe lo que es caminar para predicar el evangelio. Hay gente que no sabe, que nunca lo experimentó. Después ellos ven los resultados en tu vida, ven la abundancia, la prosperidad, las conexiones, y quieren saltar absolutamente del no pagar el precio, quieren saltar a experimentar lo que tú estás experimentando. Hoy tengo que reconocer, Dios me ha permitido recorrer las naciones, el mundo, todo nuestro continente americano, muchas naciones africanas, muchas naciones asiáticas, todos los países de Europa predicando el evangelio. Pero tenemos que reconocer y tenemos que entender, yo te estaría enseñando mal si no te enseñara que hay un precio que pagar. También conozco gente que ha querido saltar del nunca haber hecho absolutamente nada, el nunca haber pisado un hospital, nunca haber pisado una cárcel, nunca haber entrado y compartido con los pobres, nunca haber pasado necesidades, saltar de alguna manera todo ese procedimiento. Y algunos lo saltan porque hay gente que es hábil, hay gente que es diplomática, política, hay gente que es bien entendida, hay gente que sabe fingir de alguna manera muchas cosas y salta eso, pero es todo momentáneo, no perdura, es todo de alguna manera una ilusión. Y necesitamos, escuche esto, no por lo que vivamos, este no es un evangelio de conveniencia, o me vuelvo hombre de Dios para que Dios me lleve al mundo, para yo conocer muchos lugares, o para que yo sea exitoso, me aplaudan o me sigan muchas personas.
nosotros estamos en esto porque lo primero que nos llama a esto es el amor por los seres humanos, es el amor por la gente. Todo lo demás es una especie de regalo, se llama añadidura, otro término que se puede utilizar y es dado por Dios a los hombres que Él se los quiere dar. Y lo hace Dios como Él quiere y de la manera que Él quiere. Necesitamos una generación de hombres, por favor, que quieran ser testigos de lo que Dios ha hecho. Hombres que de alguna forma experimenten absolutamente, que sean un milagro de Dios en la tierra, porque experimentaron de la nada a lo mucho, a lo todo, a la plenitud. Y de alguna forma sus propias vidas son un testimonio del poder no redentor y restaurador de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos creerle a Dios en ese sentido para poder levantar una generación de hombres sanos, con el corazón que nosotros vemos que tiene que tener un testigo. ¿Por qué vemos tantas injusticias y por qué se sufre tanto en este mundo viendo tantas injusticias? Voy a leerle, por favor, Hebreos capítulo, como decíamos hace un momento, capítulo 10, verso 28 de la palabra de Dios. Dice, el que viola la ley de Moisés, por favor, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muera irremisiblemente. Dice, voy a leerlo nuevamente, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o de 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Por qué nosotros no podemos ver? ¿Por qué no podemos ver en su plenitud la operación de Dios en la tierra respecto a todo esto, respecto a la injusticia, respecto a tantas cosas que nosotros vemos en el reino? ¿Por qué no lo podemos ver incluso en nuestro planeta? Porque necesitamos levantar una generación de testigos de verdad, que nos hayan contado las cosas de primera mano, que nos cuenten las cosas con veracidad y no distorsionadas, que no estén alteradas por conveniencia ni por motivaciones extrañas, que nos puedan transmitir las verdades, ¿no? Necesitamos hombres que estén dispuestos a callar frente a circunstancias que no conocemos o no entendemos. Y ahí empiezan los primeros niveles de lealtad y de fidelidad. Una sola oportunidad nuestro Señor Jesucristo se quedó callado. Y es cuando Él entra en una etapa de oscurantismo. Cuando Él va a la cruz del Calvario y la Biblia dice claramente que Él le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él le dice al Padre, le dice así, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso se llama las horas de oscurantismo, las horas donde Él no sabía qué es lo que estaba haciendo el Padre con Él, las horas donde Él no entendía lo que el Padre quería hacer con su vida. Y déjenme explicarles algo. La Biblia también dice que aparte de eso hizo silencio. Por eso es que dice la Biblia que como cordero, dice que cerró su boca, enmudeció y como cordero fue llevado al matadero. O sea que una de las evidencias de esos niveles de lealtad, de esos niveles de comprensión respecto a lo que tengo que hacer en la tierra, es el hecho de hacer silencio frente a determinados movimientos de Dios. Tenemos gente que todo lo quiere saber, que de todo quiere opinar, que todo lo quiere hablar. Y la Biblia dice claramente que en las muchas palabras no falta el error o el pecado. Entonces todo eso desvirtúa la potencia de la palabra que tienen. ¿Quiere que les cuente algo personal? Yo he visto cosas a lo largo de los años tan increíbles, tan impresionantes. He sufrido el hecho de defender a seres humanos y después de defenderlos que te acusen o te inventen una historia. Y podríamos argumentar, yo en mi vida pasada he sido una persona que tenía un carácter complicado, peleador, un hombre complicado, que de alguna forma vivió muy mal. Sin embargo, aprendí que en Dios teníamos que quedarnos callados. Aprendí de que no nos teníamos que justificar, aprendí de que teníamos que hacernos culpables, aprendí de que teníamos que hacernos cargo verdaderamente para que podamos realmente ver y disfrutar la plenitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo quiero en esta hora que le podamos creer a Dios, para que podamos levantar una generación de hombres con un corazón, ¿no? Que podamos ser, ¿sí? Que podamos ser verdaderamente testigos del Padre. Quiero que le creamos al Padre en los próximos minutos y que podamos levantar una generación de hombres
que verdaderamente van a ser de impacto en nuestra generación. Y eso tiene que ver con el hecho, por favor, eso tiene que ver con el hecho de tomarnos el oficio verdaderamente a pecho, que podamos creerle a Dios y poder decir de que quiero ser un testigo de Él en la tierra, que quiero ser testigo, que quiero escuchar de parte de Dios, que quiero escuchar de parte de Dios, no de parte de los hombres, porque tenemos mucha gente manejando información humana. Por eso Jesús, cuando vino a la tierra, Él les dijo: ustedes oyeron decir, y todo lo que habían oído decir era malo, porque habían escuchado hablar todo la verdad de Dios, la habían escuchado distorsionada, habían escuchado verdades a medias, habían escuchado versiones incompletas. Por eso a lo malo le llamaban bueno y a lo bueno le llamaban malo. Necesitamos una generación que escuche de Dios, que aprenda a oír verdaderamente a Dios. Y cuando aprendemos a escuchar a Dios, aprendemos y desarrollamos el corazón de Dios. Desarrollamos un corazón de oportunidad, un corazón perdonador, un corazón que de alguna forma va a dar oportunidades. La gente que escucha a Dios se mete en lo que nadie se metería. La gente que escucha a Dios ama a los que nadie quiere amar. La gente que escucha a Dios va donde nadie quiere ir. La gente que escucha a Dios da cuando nadie daría. La gente que escucha a Dios vive al revés de lo que vive el mundo religioso. La gente que escucha a Dios está dispuesta a escuchar a los que nadie escucharía. La gente que escucha a Dios se detiene con los que nadie se detendría, como se detuvo el buen samaritano, por favor. ¿Sí? Necesitamos una generación de hombres que de verdad escuche a Dios. Estamos llenos de información, llenos de ruido a nuestro alrededor, llenos de murmuraciones, llenos de falsos comentarios, llenos de historias, llenos de cosas que en realidad nunca te van a llevar a ninguna parte. Yo quiero declarar una palabra por toda la gente joven que me está escuchando, ¿sí? Quiero declarar una palabra sobre todos los hombres jóvenes que en esta hora me están escuchando. Y quiero declararlos libres de todas las infraestructuras del enemigo, de todos los dogmas de hombres que de alguna forma te han llevado, en vez de a la victoria, te han llevado a la frustración y a la pérdida de tiempo. No estamos en la tierra para agradarle a ningún hombre, estamos en la tierra para agradarle a Dios. No estamos en la tierra para trabajar para ninguna organización, estamos en la tierra para trabajarle a nuestro Dios. No estamos en la tierra para caminar o vivir por el que dirán de los hombres. Estamos en la tierra para escuchar a Dios y obedecerle a Dios y caminar en la dirección que Dios nos pide que caminemos. Y eso te hará tomar grandes decisiones en la vida, de hecho, inconcebibles para muchas mentes humanas. Pero es Dios llevándote a las dimensiones de lo que Él te quiere llevar. El que te va a pedir cuenta mañana no es el hombre, el que te va a pedir cuenta mañana es Dios. Por eso necesitamos una generación dependientes de Dios, testigos de Dios en la tierra, que puedan oír a Dios en la tierra y que puedan soltar el mensaje que de alguna forma Dios nos está llamando a soltar. Necesitamos una generación de hombres que verdaderamente amen en esa dimensión a Dios. Yo sé que todo esto es contraproducente para la manipulación, para la estructura humana, para las mentes terrenales que de alguna forma quieren construir pirámides con gente indefensa, con gente manipulable, con gente manejable, con gente que no piensa por sí mismo, con gente que no tiene la capacidad de resolución en su vida, que de alguna manera son víctimas, y de eso está lleno la iglesia. Porque ¿quién va a buscar a la iglesia? El que se siente exitoso, el que se siente inteligente, el que se siente completo. Esa gente no va a la iglesia. La gente que va a la iglesia es la gente que necesita ayuda, la gente que necesita un consejo, la gente que necesita dirección. Y está cayendo de alguna manera en las manos, por favor, de gente que lo que quiere construir es su propia vida, y quieren construir su vida de alguna forma a coste de la sangre, por favor, de los santos y de la sangre de los mártires de Dios. Como dice el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan. Necesitamos una generación de hombres que estén dispuestos a transmitir esas verdades.
Yo quiero dejarlos con esto y quiero que en los próximos minutos podamos creerles a Dios. Yo quiero orar por los que están presentes, pero por sobre todas las cosas el Espíritu Santo me dice que ore por los jóvenes ministros. Hay gente que me está escuchando que está en la antesala del ministerio primario. Hay gente que me va a estar escuchando que está en la antesala del ministerio primario y que en los próximos días, meses y años han sido llamados a servirle a Dios en el evangelismo, en el pastorado, en lo profético, en lo magisterial y en el futuro en los niveles apostólicos. Pero quiero decirte algo, quiero que seas un hombre de oración y de meditación. Orar es hablar con Dios y meditar es escudriñarte por dentro, es pensar, es tomarte un tiempo para poder pensar, para poder analizar las verdades que se sueltan, para poder hacerlas conjugar, ensamblar esas verdades en el gran contexto, por favor. Cuando te piden que te odies, cuando te pidan que no hables, cuando te pidan de que no te comuniques, cuando te pidan de que no te relaciones, no te está hablando Dios, porque Dios no habla de esa manera. Dios no es un Dios de restricciones. Dios es un Dios que potencia tu carácter. Dios no es un Dios que te mutila tu personalidad. Dios es un Dios que te dimensiona, que te abre el entendimiento, que te enseña a identificar el error en los seres humanos y a apartarte solo de lo que te tengas que apartar. El resto es manipulación. El resto es manipulación de la mente, de los sentimientos, de las emociones. Si usted está conmigo, no se junte con fulano. Si usted está conmigo, no escuche mengano. Si usted está conmigo, no escuche la radio. Si usted está conmigo, no vea ese canal de televisión. Si usted va a sembrar, lo tiene que sembrar en mí y en los demás es un desperdicio. Usted se tiene que saber con qué se tiene que juntar. Usted se tiene que juntar conmigo y no se puede juntar con más nadie más. Eso, así piensan las religiones. Eso piensan los mormones, los testigos de Jehová. Eso piensan los católicos que se sienten superior a los demás y los evangélicos que creen ser los dueños de las verdades. Pero Dios es un Dios que forma a la raza humana. Dios es un Dios que abre el entendimiento. Dios es un Dios que te ensancha la capacidad, el intelecto, que te hace inteligente, no restringido. No te hace un hombre, por favor, que se encierra en cuatro paredes. Te hace un hombre abierto, te hace un hombre cosmopolita, te hace un hombre universal, te hace un hombre de mundo, te hace un hombre entendido, te hace un hombre que es capaz de sentarse con los publicanos, con los borrachos, los comilones y las prostitutas, y los vas a dimensionar, los vas a traer a luz, los vas a traer a claridad. La religión te quiere enfrascar para demostrar que funciona la religión, manteniéndote como en una especie de probeta espiritual, alejado hasta de tu familia. Pero alguien que ama a Dios sabe de que Dios es universal, que Jesús era un hombre, era un ser abierto, era un ser que compartía, era un ser que tenía amigos, era un ser que trabajaba en equipo, era un ser que de alguna forma nos mostraba la belleza de la vida, porque la vida es extraordinariamente bella, pero necesitamos vivirla en esa dimensión de compañerismo, sin odio, sin rencores, sin cosas escondidas o guardadas en el corazón absolutamente por nadie, para que el mensaje no sea contaminado. Yo no quiero que mi mensaje se contamine. Saben que el año pasado atravesamos por una situación personal complicada de carácter matrimonial donde tuve que divorciarme. Y me llama poderosamente la atención, por favor, me llama poderosamente la atención de que después de tomar o de aislarme de toda esa situación, del aislamiento, comencé a ver de que Dios no es un Dios que te quiere aislar, es un Dios que te quiere restaurar. Y comencé a ver después de unos meses, necesitaba tomarme, creía yo, años, pero después de unos meses comencé a ver la necesidad de que Dios quería moverme, de que Dios quería llevarme, de que Dios lo que depositó en mí lo quería en las naciones, lo quería en las ciudades, lo quería en los lugares. Mientras otros que según ellos estaban óptimamente bien, tienen que hacer esfuerzo, tienen que hacer sacrificios, tienen que hacer inversiones, tienen que traicionar o tienen que sacrificar a alguien para poderse mover. Yo comencé a experimentar de que yo, quien se sentía cansado, quien se sentía agobiado, que se sentía bajo una losa, comencé a ver de que Dios era el que me quería mover y me quería financiar y me quería bendecir y me quería prosperar y me quería llevar a pesar de la realidad que yo entendía que estaba viviendo.
Dios es un Dios que funciona al revés de lo que creen verdaderamente los religiosos. Por eso yo quiero animarlo a usted a que le crea a Dios en este tiempo. Usted que está cansado, usted que está en momentos difíciles, que le podamos creer a Dios y que podamos entender las verdades, pero de primera mano y de la boca de Dios. Permítele a Dios que te hable de los hombres. Permítele a Dios que te dé testimonio del diseño que porta cada hombre, del corazón de los seres humanos. Permítele y dale la libertad a Dios para que Dios te muestre verdaderamente quién te rodea, lo que está a tu alrededor, y Dios te va a hacer ver lo bueno. Dios siempre te hará ver lo positivo. Dios siempre te hará ver las cosas desde la dimensión que Él verdaderamente las ve. Yo quiero bendecir en esta hora a todos los ministros jóvenes. Yo quiero declarar de que no te van a poner la armadura de Saúl. Yo quiero declarar de que vas a ser un hombre de expansión y que no vas a tener que forzar a nadie, que no te vas a tener que ofrecer, ni rebajar, ni regalar, para que Dios te traslade sin límites. Dios va a alterar de alguna forma las leyes naturales para mover a sus siervos, para mover a sus mujeres y a sus hombres de Dios, porque lo que Dios está moviendo en este tiempo son gente con ese corazón, son gente con esa envergadura. Y déjeme decirte algo, no dice la Biblia que no te van a pasar cosas, no dice la Biblia que no te van a fallar, la Biblia dice que a veces cae el justo y vuelve a levantarse. El que te está hablando es un hombre que se está levantando, es un hombre que ha comenzado a levantarse nuevamente, y estoy con todas las fuerzas intactas. La revelación sigue viniendo a caudales, siguen llegando de alguna forma a las plataformas, siguen estando las oportunidades de parte de Dios. Y déjenme decirle una cosa, Dios es un Dios que está esperando por hombres con un corazón abierto, un corazón sano. No te vas a dejar contaminar por los religiosos, no te vas a dejar contaminar por la gente que ya corrió su carrera y ya llegó donde tenía que llegar. No te vas a mover por experiencias humanas, te vas a mover por lo que Dios te está mostrando en este tiempo y por lo que Dios te está revelando. Yo declaro en esta hora, sobre todo los hombres jóvenes que me están oyendo, los quiero declarar como parte de la infraestructura nueva, de la infraestructura divina, con una mente abierta, sin estructura, sin cajones, sin cajas, sin féretros que de alguna forma encierren todo lo que Dios te ha dado y lo tengan sepultado para morir. Yo declaro de que te vas a levantar y que vas a experimentar ser testigo de Dios en la tierra y en medio de este tiempo. Yo declaro de que Dios te va a levantar a través de las redes sociales, incluso a través de los medios. Dios te va a levantar con una palabra de proyección, con una palabra de sanidad y de milagro. Ora por los milagros, ora por las sanidades, porque Dios te va a respaldar poderosamente. Declaro de que va a venir palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y palabra de profecía a tu corazón y a tu mente. Y Dios te va a conectar con el mundo. No vas a tener que ofrecerte con nadie y vas a establecer prioridades y te las van a respetar y te van a llevar y vas a engendrar gente a través de la palabra. La gente te va a escribir y te van a decir: yo he sido dimensionado por tu palabra, te necesitamos. Gente que no conoces, gente de otro que hablan otro idioma, van a ser afectados por la unción, por el poder que Dios ha depositado en tus labios. Yo declaro los hombres que estaban debilitados, las palabras que estaban cansadas en tu boca, yo declaro de que toman fuerza, yo declaro de que te despiertas, yo declaro de que te levantas. Veo a hombres que estaban siendo sepultados por la presión, cansados porque creían que sus ministerios se iban a terminar en este tiempo, pero déjame decirte algo, de que Dios te fortalece, te levanta, Dios te hace un hombre diferente, nuevo, te saca detrás de ese lugar de madera que le dicen púlpito, por favor, y te mueve y te hace un púlpito a las naciones.
una plataforma mundial, y no les vas a predicar a 20, no les vas a predicar a 50, y no te vas a frustrar por eso, sino que vas a alcanzar a muchos a través de las redes. Veo a miles llegando a tu vida y comiendo de lo que sale del manantial de tu boca, porque Dios te ha dado un manantial, una fuente inagotable de sabiduría y de conocimiento. Yo declaro esa palabra. Es el tiempo de los hombres como Pablo, que la Biblia muestra que no murieron. La Biblia dice de que Pablo, en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 15, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 y Primera de Corintios capítulo 15 verso 51, el apóstol en 3 versículos habla del día del rapto, y él dice: cuando nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos en aquel entonces, los que seamos, escuche esto, los que alcancemos aquel momento. Está hablando un hombre que existió hace 2000 años. Está diciendo de que él que alcanzaría aquel momento, y no lo está diciendo porque ignore la escatología o lo profético. Lo está diciendo porque su espíritu está vivo hoy en día, porque su espíritu sigue operativo en hombres como nosotros, que de alguna manera tenemos la responsabilidad de llevar la verdad a las naciones. Yo quiero declarar el espíritu de Pablo sobre tu vida. Yo quiero declarar de que cuando lo sepultaron a Pablo, Pablo no fue enterrado su espíritu sigue operativo y está en hombres que han sido los diseñados y los señalados y seleccionados por Dios para edificar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Son hombres como Pablo, que vieron adentro de un hombre y le vieron la fe, le vieron el poder, la constancia, la garra, la habilidad. Yo declaro de que Dios hace de ti un hombre que ve más allá del envase, que ve las capacidades en la vida de los hombres, que ve en la vida de los hombres las habilidades, que no te vas a mover por lo que veas por fuera, sino que te vas a mover por lo que veas por dentro. Yo declaro eso sobre tu vida. Yo declaro el bien, el poder y la misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo con toda la bendición de lo alto. Quien te el apóstol Alberto Villanueva, y te extiendo una invitación a estar con nosotros en el próximo Simram, en el 6 de mayo, a las 10 de la noche, hora española, donde vamos a estar impartiendo una palabra de vida. Vamos a estar exponiendo las pseudoestructuras del infierno y vamos a estar poniendo arriba de la mesa la idea de cómo se construye la iglesia de verdad, la estructura del primogénito. Un abrazo gigante para todos, los bendigo, los abrazo a la distancia. El Padre los tenga guardados y escondidos en el hueco de su mano. Un abrazo grande.